Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en el live de todos los miércoles con el abogado Carlos Sandoval. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola, Dani. Nuevamente un gusto de estar acá dando la información a las personas que nos escuchan. Perfecto. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es la ciudadanía por nacimiento. ¿En qué consiste? Hay muchos rumores, la van a quitar. ¿Qué va a estar pasando con las personas que nacieron en los Estados Unidos o que van a nacer en los Estados Unidos? Em, Entonces va a ser súper, súper importante. Si usted también tiene una pregunta que a lo mejor no es referente al tema, pero cree que el abogado se la puede contestar, es bienvenido a hacernos cualquier pregunta aquí, allí, abajito en el live. Pero, como comenté, vamos a empezar con la ciudadanía por nacimiento. Entonces, abogado, hay muchos rumores, hay muchas personas hablando de este tema. ¿Qué podemos decirle a la gente? ¿Qué es real y qué no con respecto a este tema? Bueno, lo que sabemos 100% que es real es que todavía no hay una decisión definitiva. Estamos esperando una decisión de la Corte Suprema. En cualquier momento puede salir la decisión. Y aquí nos estamos refiriendo a una medida que sacó el presidente Trump el día 20 de enero del 25. El mismo día que se inauguró como presidente. Básicamente lo que hace esta orden ejecutiva, la orden ejecutiva 1460, precisamente lo que, perdón, 14160, lo que hace es que le quita ese derecho que siempre ha sido protegido por la Constitución, por la enmienda 14, de que cualquier persona que nazca en los Estados Unidos, con algunas excepciones, pero normalmente cualquier persona que nace en los Estados Unidos es ciudadano americano. ¿Y cuál es la ley hoy? ¿Qué dice específicamente? Bueno, a pesar, tengo entendido que esto es una propuesta, ¿no? Entonces, lo que dice hoy la ley es que todas las personas que nacieron aquí son ciudadanos americanos, ¿correcto? Bueno, han habido varias cosas. Está la orden ejecutiva del presidente. La orden ejecutiva del presidente dice o trata de cambiar la ley. Una orden ejecutiva es un documento que básicamente firma el presidente. Esa orden ejecutiva ya está en efecto. Han habido diferentes decisiones por jueces federales que han pausado o que no han dejado entrar esta orden ejecutiva. Entonces, el día de hoy, cualquier niño que nace en los Estados Unidos es ciudadano americano, con algunas excepciones. Y en unos minutos vamos a especificar cuáles son, o por lo menos la principal de esas excepciones. Entonces, hasta que la Corte Suprema dé una decisión final, ahí es donde ya vamos a tener la palabra final. Pero en este momento, cualquier niño que nazca en los Estados Unidos todavía es ciudadano. Abogado, ¿eso quiere decir que en este momento hay un debate legal con respecto a este tema? Correcto. Y ese debate legal empezó el 20 de enero del 2025, cuando la administración actual hizo esta orden ejecutiva, la orden ejecutiva 14160, que básicamente dice, vamos a cambiar que los niños que nacen en los Estados Unidos ya no son ciudadanos. Obviamente, después de que pasó esta orden ejecutiva, han habido muchísimos casos litigando esta orden y jueces federales han parado la implementación de esta orden ejecutiva. Al final del día es la Corte Suprema la que va a dar la última palabra, ya que en diferentes circuitos han parado esto y básicamente el gobierno ha apelado a la Corte Suprema. Correcto. Entonces, por el momento, digamos, no ha habido un cambio sustancial en la ley en cuanto a esta situación de las personas nacidas en los Estados Unidos, ¿correcto? Es correcto, la ley no ha cambiado. Es más, la orden de la Casa Blanca no es una ley como tal, solamente busca implementar la forma en que la enmienda 14 de la Constitución es aplicada, porque acordémonos, la enmienda 14 dice que cualquier persona que nace bajo la jurisdicción, y ahí esa es la palabra que está en pelea, que es lo que significa bajo la jurisdicción o dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, porque la ley
es en sí no dice que cualquier persona que nace dentro de los Estados Unidos. La ley dice que cualquier persona que nace bajo la jurisdicción. Es más, si una persona nace en un vessel, en un barco de Estados Unidos que tenga la bandera de Estados Unidos, técnicamente ahí está bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Si una persona nace en un consulado o en una base militar de los Estados Unidos fuera del país, eso también se considera bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Entonces, esa palabra es la que se está tratando de pelear, que es lo que la Constitución significa, lo que quiere, la Constitución quiere decir cuando dice que una persona nace bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Y ahí vamos a hablar de algunos ejemplos de lo que no es nacer bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Muy interesante este tema, abogado. Por allí estamos recibiendo algunas preguntas ya. Vamos a dejar en unos minutitos, vamos a empezar a contestarles, pero aprovecho de decirles que en este live el abogado va a estar contestando preguntas genéricas, no es nada específico sobre su caso, y si usted quiere una evaluación específica sobre su caso, debe llamarnos al 954-306-6921 o al número de WhatsApp que está por allí abajo, que Juan David les va a estar ayudando. Y ya en unos minutitos ya el abogado se va a encargar de responderles todas las preguntas al público. Mientras tanto, quería preguntarle al abogado, ¿a quién podría afectar este proyecto o esta, digamos, intención que tiene en este momento la Casa Blanca? Bueno, eso va a afectar más que todo a personas que no tienen estatus legal, que no tienen un estatus legal, que no son residentes, que tengan hijos dentro de los Estados Unidos. Normalmente, en este momento, cualquier niño que nace en los Estados Unidos, no importa el estatus de sus padres, automáticamente adquiere la ciudadanía, es ciudadano de los Estados Unidos. Esta medida lo que busca es que los hijos de los inmigrantes ilegales, cuando nacen, no adquieran esa ciudadanía automáticamente. ¿Esto sería un tema a futuro o podría afectar a personas que ya nacieron aquí y ya tienen una ciudadanía aún de padres que no tienen un estatus legal? Bueno, hay 3 fechas específicas. Obviamente la primera fecha es enero 20 del 2025. La medida no debe afectar a personas que nacieron antes de enero 20 del 2025 porque la medida no es retroactiva. Ahora, hay una fecha, hay un tiempo entre el tiempo que la medida fue adoptada y el tiempo que la Corte Suprema tomó una decisión, digamos. Durante ese tiempo está como en gris. ¿Por qué? Porque técnicamente ya había pasado la orden ejecutiva, sino que no estaba implementada. El argumento mío es, como no puede sido implementarse porque una corte dijo que no se podía implementar, los niños que nazcan en este tiempo no debieran ser afectados, pero obviamente eso ya es un tema de discusión. Ya cuando la Corte Suprema dé una decisión, ahí sí, los niños que nazcan después de esta fecha, sí, 100% van a ser afectados. Digamos, si la Corte Suprema aprobara esta medida, niños que nacieran después de esa fecha no serían considerados ciudadanos. Perfecto, abogado. Vamos a ir contestando algunas preguntitas. Por aquí tenemos, ¿mi hijo ciudadano puede perder su ciudadanía? Creo que esta es una respuesta que va de depende, pero queremos que el abogado nos ayude. Sí, por lo menos esta medida no le debiera afectar si el niño ya nació. O sea, si es un niño que ya nació, como mencioné hace unos minutos, no es una medida que es retroactiva, porque si hiciéramos esta medida retroactiva, habría mucha gente que es ciudadana en ese momento que automáticamente perdería la ciudadanía. Además, hay algunos políticos, Ted Cruz y entiendo que Marco Rubio, ellos mismos tienen padres que no eran ciudadanos. Entonces, pero es muy poco probable que esta medida sea retroactiva. O si su hijo ya nació, no veo de verdad que lo deba afectar. Perfecto. Seguimos con otra pregunta que va en esa línea, que sería, ¿eso aplica a los hijos de ciudadanos nacidos en el extranjero? ¿Quién nació en el extranjero? ¿El hijo?
Bueno, creo que se refiere a los hijos como cuando cuando hacemos el proceso de birth abroad. O de Esto no hijos afecta a de hijos de ciudadanos ciudadanos. americanos que nacieron en el extranjero. Exacto. Esto no aplica los hijos de ciudadanos que nacieron en el extranjero. Hay una ley que es completamente aparte de lo que estamos hablando hoy. Lo que estamos hablando hoy es lo contrario. Hijos de inmigrantes ilegales que nacieron dentro de los Estados Unidos. Nadie está cambiando la ley que tiene que ver con hijos de ciudadanos. Lo que estamos hablando hoy es específicamente para hijos de personas que no tienen un estatus legal, básicamente que están ilegales en los Estados Unidos. Por aquí tenemos una pregunta que se sale un poquito del tema que estamos hablando, pero me gustaría que pudiéramos evaluar si podemos ayudar a esta persona. Dice, saludos abogado, me aprobaron mi asilo en el 2025, tuve un DUI y otro delito de reckless drive, ambos hace 15 años. Les dejé saber, así me lo aprobaron. Supongo que les dejé saber a migración y aún así me lo aprobaron. ¿Usted cree que me puedan negar mi ajuste de estatus? Bueno, ahora especialmente el tema de ajuste de estatus, que fue el tema del que hablamos la semana pasada, y es un muy buen tema, a pesar de que estamos saliéndonos un poquito del tema de hoy, creo que es una muy buena pregunta porque es muy relacionado con estos cambios que están pasando. Entonces, como recordamos el tema de la semana pasada acerca del ajuste de estatus, el ajuste de estatus ahora va a ser altamente discrecional. Es más, las personas que pensaban, el ajuste de estatus es nada más hacer una forma, mandarse a la inmigración y automáticamente me van a aprobar mi caso. No, el ajuste de estatus siempre ha sido discrecional, pero antes ellos tomaban una determinación en la cual estar casado con un ciudadano pesaba muchísimo, o sea que básicamente esa era la piedra grande. Para que a alguien le negaran el caso de ajuste por razones discrecionales tendría que haber sido una cosa muy compleja, o sea, una situación muy mala. Ahora, con los cambios que ha anunciado el gobierno, ellos van a estar tomando todos estas circunstancias, o si la persona tuvo un DUI, creo que me dijiste que tuvo un DUI, ¿qué más fue lo que hizo? DUI, déjeme, me aseguro que nos dijo el amigo, dice un DUI y otro delito de reckless drive. En ese momento, la balanza, como el hecho y especialmente si se quedó ilegal, porque eso es uno de los factores que también está utilizando el gobierno. Si la persona se quedó ilegal, eso va a contar negativamente. Si tiene un caso de DUI, va a afectar más. Si tiene un caso de reckless driving, va a afectar más. Ahí es donde es muy importante enfocarnos en los factores positivos, que son los que nos van a ayudar a equilibrar esa balanza a su favor. ¿Por qué? Porque ahora va a ser muy importante estar listos para mostrar la inmigración, cuáles son esos factores positivos. Y no solamente factores positivos, lo que ellos están buscando ahora es circunstancias extraordinarias para ellos tomar una decisión favorable de discreción. Entonces, definitivamente, la ley ha cambiado, las cosas han cambiado y es muy importante estar listos para hacer ese análisis. Bueno, y si usted quiere que le ayudemos o que el abogado Carlos le ayude aquí en la oficina a preparar su ajuste de estatus y a revisar en realidad cómo le afecta esta medida más a fondo, llámenos, haga una cita que aquí le puede ayudar, le podemos ayudar. Sin embargo, esperamos que esta respuesta del abogado le haya ayudado lo mejor posible. Continuando con el tema, volviendo al tema de qué es de lo que estamos hablando en este live hoy, le quería preguntar, abogado, ¿en qué punto estamos hoy? Hoy, ¿qué podemos decirle a las personas? Bueno, en ese momento lo que podemos decir es que no cunda el pánico, o como decía el Chapulín, que no panda el cúnico. Y entiendo que hay mucha gente que está muy preocupada. Hay mucha gente que, especialmente esas mamás que están en embarazo, esa es una decisión que va a cambiar 100 años de jurisprudencia en los Estados Unidos. O la cambia o por lo menos va a definir, porque esto de quitarle la ciudadanía a los niños que nacen no es nuevo. Esa idea
ya estaba en la mente de muchas personas anteriormente. Esta es la primera vez que se hace un paso como el que se hizo. Entonces, lo primero es, la ley todavía no está establecida, o sea, todavía no está en fijo, o sea, todavía no se ha implementado. Estamos esperando una decisión de la Corte Suprema. Entonces, lo primero es no pierda el sueño en ese momento. ¿Por qué? Porque es algo que no tenemos control en ese momento. Lo segundo sí es, esté muy pendiente de las noticias. ¿Por qué? Porque cuando salga una decisión, todo el mundo, es una de las decisiones más importantes que estás esperando de la Corte Suprema en este momento. Entonces, la idea es, uno, no pierda el sueño, pues porque perder el sueño no le va a ayudar, pero sí estar muy pendiente para cuando haya una decisión. Y lo segundo es, estas personas que están en esta situación, que a lo mejor puedan tener una forma de regularizar su estatus antes que nazca su hijo, eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque acuérdense, esto va a afectar a personas, a niños que nazcan cuando sus padres no tienen un estatus legal. Entonces, si hay algo que podamos hacer para regularizar el estatus de los padres, es lo ideal, aunque también tenemos fe que esta medida no pase. O sea, tenemos una... no veo cómo la Corte Suprema pudiera hacer un análisis en el cual niños que nazcan en los Estados Unidos, especialmente cuando hablamos de ese tema bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, que vamos a hablar de eso un poquito más en unos minutos. Veo que alguien nos hizo una pregunta hace un momento, ¿por qué hay diferencias entre expertos? Y es por eso, porque tú pones a dos abogados en un room, en un cuarto, y a uno le pides que haga un argumento a favor de un lado y al otro le pides que haga un argumento a favor del otro. O sea, ¿qué es lo que significa nacer bajo la jurisdicción de los Estados Unidos? Y ese es el meollo del asunto. Eso es lo que de verdad se está discutiendo. ¿Qué es lo que significa la Constitución cuando dice que alguien nació bajo la jurisdicción? Es más, si quieres podemos empezar a hablar de ese tema, porque entre expertos legales constitucionales, esa es la palabra técnica que los tiene a todos como rascándose la cabeza. Claro, entendemos. Antes de pasar allí, quiero responder algunas preguntitas de algunas personas que aún tenemos por allí. Dice, ¿debo preocuparme por mis hijos? Pregunta una persona por allí. Bueno, con respecto a lo que estamos hablando el día de hoy, sus hijos ya nacieron. Honestamente, no veo que de verdad los vaya a impactar. Los hijos que van a nacer son los que de verdad pudieran ser afectados por esta medida, especialmente si usted no tiene un estatus legal en los Estados Unidos. Perfecto. Y aquí hay unas preguntitas, creo que se va a repetir un poquitito la información que usted dio. Probablemente esta persona se conectó un poquitito más tarde al live, pero dice, ¿importa si los padres son indocumentados? Creo que podemos ayudarle. Sí, esa es la parte principal. Esta norma ejecutiva, este memorando ejecutivo va a afectar a niños o hijos de personas que están ilegales en los Estados Unidos. Personas que tienen residencias, ciudadanos, no los debe afectar. Perfecto. Bueno, ahora sí, mientras nos hacen más preguntitas, porque vuelvo y les digo, siéntanse libres de escribir cualquier pregunta. Si a lo mejor no es su caso, pero si usted tiene un amigo o un conocido que sí puede ser afectado con esta medida, siéntase libre de escribirnos aquí unas preguntas. Cualquier pregunta aquí abajo, que con mucho gusto el abogado Carlos le va a estar contestando hoy, miércoles, como el live de todos los miércoles. Abogado, entonces hablábamos de jurisdicción, esa palabra que es la que que estas personas están utilizando para que se vea afectada el nacimiento la ciudadanía por nacimiento. Entonces, ¿qué es jurisdicción o en qué consiste la jurisdicción de nacer en los Estados Unidos? Bueno, para hablar de este tema, nos debemos enfocar en uno de los ejemplos. ¿Recuerdas que cuando empezamos a hablar del tema te dije que la mayoría de los niños que nacen en los Estados Unidos son ciudadanos? La razón que dije la mayoría y no todos es porque una de las excepciones más claras de niños que no son ciudadanos cuando nacen en los Estados Unidos son los hijos de diplomáticos.
Si una persona es diplomática en los Estados Unidos es lo que se llama un pasaporte azul. La persona no está sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos. ¿Por qué no está sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos? Porque tiene inmunidad diplomática. Este es uno de los ejemplos que normalmente, cuando hablamos de jurisdicción, eso es lo que la Corte Suprema se refiere. Esta persona técnicamente no está bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues tener inmunidad diplomática. Si esa persona mañana es detenida por un oficial, él puede decir, yo soy diplomático, tengo inmunidad diplomática. Ese es uno de los casos básicos en los cuales nosotros podemos determinar, y este es completamente, o sea, nadie tiene, no hay argumentos que el hijo de un diplomático que nace en los Estados Unidos no es ciudadano. Y eso nos da un ejemplo de lo que significa jurisdicción. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque eso es los que están promoviendo esta medida, ellos dicen, no, los inmigrantes no están sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos porque son inmigrantes. Básicamente, y por eso es que las personas que hemos estado siguiendo esto, nosotros pensamos que la Corte Suprema va a poder diferenciar muy fácilmente la diferencia entre un diplomático que no está bajo la jurisdicción de los Estados Unidos y una persona ilegal, porque básicamente los que proponen esta medida dicen no, las personas ilegales no están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos porque entraron ilegalmente, pero la lógica falla. ¿Por qué? Porque si mañana una persona, digamos el caso de la persona que tenía un DUI y lo para un policía, la persona no va a poder decir, no, yo no estoy bajo la jurisdicción de los Estados Unidos porque entré a los Estados Unidos ilegalmente. Entonces, si te das cuenta dónde falla la lógica, Claro. Básicamente no estar sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos es que los Estados Unidos no pueden, o sea, tú estás exento. Básicamente tú puedes decir, usted no me puede tocar porque no estoy bajo su jurisdicción. Entonces, aquí es donde se tiene que hacer ese análisis legal. El análisis legal no se tiene que hacer cómo entró la persona a los Estados Unidos. Una persona que entró ilegalmente a los Estados Unidos todavía está bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Y esa es la parte, hace unos minutitos alguien hacía la pregunta, ¿por qué es que hay diferencias entre expertos? Porque un experto piensa una cosa y otro piensa la otra. El problema es que hay muchos expertos que no están pensando el análisis legal, sino que están pensando es cómo llegar a la conclusión a la cual ellos quieren llegar. ¿Sí me entiendes? Como decíamos hace unos minutos, ya eso no es nuevo, eso es viejo. Eso de quitarle la ciudadanía a los niños que nacen en los Estados Unidos ya es viejo, sino que han estado tratando de buscar formas legales de hacer el argumento. Entonces es muy diferente cuando tú ya tienes a la conclusión que quieres llegar y tratar de buscar un argumento que te llegue allá y hacer el análisis legal de lo que de verdad dice la Constitución. Claro que sí. Bueno, creo que de hecho por eso es derecho, ¿no? Por eso es la ley, porque la interpreta la persona. No, tú pones dos abogados en el mismo cuarto y le pones exactamente las mismas circunstancias y uno te puede argumentar con todo el alma un lado y el otro te puede argumentar del otro lado, pero esa es una de las cosas del derecho que básicamente cada argumento tiene dos lados. Claro. Abogado, usted comentaba que esto ya había sonado antes, que esto ya se había intentado antes. Aprovecho para preguntarle, ¿los tribunales entonces ya en algún momento tomaron una decisión, en algún momento de la historia de los Estados Unidos, tomaron una decisión sobre esto o solo nos remontamos a la Constitución en cuanto a ley, en cuanto a tener algo legal? Bueno, acordémonos, cuando salió la enmienda 14, salió más que todo con respecto a afroamericanos, porque en su momento, a pesar de que afroamericanos nacían en los Estados Unidos, no eran considerados ciudadanos de los Estados Unidos. La enmienda 14 entró para darle esa protección a las personas, obviamente que eran descendientes de esclavos, para que pudieran ser ciudadanos de los Estados Unidos. Ahora lo que las personas que proponen ese argumento de que la enmienda 14 no debe aplicar a todo el mundo,
básicamente lo que dicen es que el mundo ha cambiado. Y eso es una de las cosas una de las preguntas que le hizo uno de los jueces de la Corte Suprema al abogado del gobierno. Bueno, el mundo puede que cambie, pero la Constitución no cambia. La Constitución no la puedes, básicamente, porque el mundo ha cambiado, no significa que tenemos una nueva Constitución. Entonces, sí se ha hablado, pero nunca se había atacado de la forma que se ha atacado en ese momento. O sea, es que ya tenemos un documento firmado por el presidente de los Estados Unidos diciendo que a todo niño que nazca en los Estados Unidos de padres ilegales puede ser deportado. Y es una de las cosas más, creo que más serias que ha hecho ese gobierno. ¿Por qué? Porque entonces ahora vamos a estar hablando de niños sin país. Sin ciudadanía. Porque obviamente exacto, no van a tener ciudadanía, porque muchos, ¿para dónde se van? ¿A dónde lo van a deportar si no tienen un certificado de ciudadanía de ningún país? Claro. Completamente entendible la preocupación de las personas aquí en los Estados Unidos, de las personas sin estatus. Continuamos con alguna pregunta por aquí. Bueno, creo que nos repite un poco la pregunta, pero vamos a hacerla para que el abogado le pueda contestar a esta persona. Dice, ¿la ciudadanía por nacimiento sigue siendo válida hoy? En ese momento todavía es válida, hasta que tengamos, a pesar de que la norma salió o esta orden ejecutiva salió en enero del 2025, las cortes la han parado. En este momento las cortes no han dejado que se implemente esta medida. El gobierno apeló la decisión de estas cortes y estamos esperando que la Corte Suprema sea la que tome la decisión final. Seguimos teniendo preguntas y por aquí veo una que nos dice, ¿y cómo lo hacen en otros países? En el mío, uno no es nacional solo por nacimiento, pregunta esta persona. Bueno, cada país es distinto. En realidad, yo no soy un experto legal en otros países. Yo sé lo que dice la Constitución y sé que hay otros países donde esa no es la situación, pero para el análisis que estamos haciendo el día de hoy, el documento que nos tiene que guiar es la Constitución de los Estados Unidos. Y la Constitución de los Estados Unidos dice que toda persona que nazca bajo la jurisdicción de los Estados Unidos es ciudadana de los Estados Unidos. Perfecto, abogado. Quiero recordarles a las personas que si quieren una evaluación específica sobre su caso, debe llamarnos al 954-306-6921 y también que aprovechen este momento en que el abogado está aquí. Hoy es miércoles de live, so aprovechen todo lo que puedan para hacer todas las preguntas, bien sean suyas, de un familiar, de un amigo, del vecino, que a lo mejor está muy preocupado por este tema. Abogado, por aquí tenemos una pregunta. ¿Esto podría cambiar realmente? O sea, ¿la ciudadanía por nacimiento de verdad se considera que estaría en riesgo realmente? Bueno, hay 9 personas que tienen la palabra final. Esas 9 personas son los 9 jueces de la Corte Suprema. Ellos son los que tienen la última palabra y estamos esperando que ellos sean los que decidan. Viendo los argumentos legales, no veo cómo se pudiera hacer un argumento que esta medida debiera ser implementada, pero al mismo tiempo entiendo que estamos en unos tiempos muy complicados en donde hay presión política, entonces, pero al final del día los jueces de la Corte Suprema son los que van a dar la última palabra y puede ir de cualquiera de los dos lados. ¿Usted cree que hay un rango de tiempo? ¿Las personas pueden esperar tener una respuesta ya concisa y definitiva sobre este tema en aproximadamente ¿cuánto tiempo? En el verano o sea, ya terminó la sesión de la Corte Suprema. Ese fue uno de los casos que tomó la Corte Suprema durante esta sesión. Normalmente ellas toman una decisión durante el verano. En cualquier momento. O sea, y una de las razones que quisimos hacer este live es primero porque hay muchas cosas que las personas no entienden, porque hay un elemento legal en todo lo que estamos hablando y hay muchas preguntas y hay mucha confusión. Pero lo segundo es porque en cualquier momento puede que te levantes y prendas las noticias y diga la Corte Suprema
tomó una decisión con respecto al caso. Entonces, quisimos hacer este live acerca de este tema porque esperamos que cuando salga una noticia, por lo menos la gente tenga un entendimiento, qué es lo que se estaba peleando, porque a veces uno oye la pelea, pero no la entiende. Entonces, la idea de este live es como aclarar, igual estamos contestando preguntas, ninguna pregunta es tonta, digamos, porque sabemos que es un tema bastante importante, pero también bastante confuso. Sí. Sí, correcto, abogado. Por aquí me preguntan, ¿habrá alguna forma de que la ley o de que la Corte cambie esta ley sin cambiar la Constitución? ¿O deben ir a un, digamos en mi país sería un referéndum en cuanto a la Constitución, para cambiar la Constitución? No, lo que se va a estar cambiando no es la Constitución, lo que se va a estar cambiando es la forma en que se interpreta la Constitución. La Corte Suprema no puede cambiar la Constitución, pero lo que la Corte Suprema sí puede cambiar es la forma en que lo interpretamos. Por ejemplo, lo que la Corte Suprema no va a cambiar la enmienda 14. Lo que la Corte sí puede decir es, bueno, la enmienda 14 dice que jurisdicción significa esto, y a partir de ese momento cambiaría la interpretación que se le da a esa enmienda. Claro, completamente entendible. Bueno, además de que si usted planea tener un hijo y tiene alguna manera de establecerse o de establecer un estatus en los Estados Unidos, ¿qué más le podemos decir a las personas? ¿Cómo más pueden prepararse en caso de que en el verano esta pues, nueva interpretación de la Constitución sea dada? Bueno, obviamente no sabemos qué fecha va a pasar. Los niños que nazcan antes de esa medida, mi argumento es que no les debe afectar. Los que nazcan después van a estar regidos por esa nueva medida. Pudiera decir, trata de que su hijo nazca antes de que haya una decisión de la Corte, pero ni sabemos ni cuándo van a nacer el bebé, ni cuándo la Corte Suprema va a dar la decisión, entonces ahí estamos adivinando. Pero lo que tenemos control en este momento es si hay alguna forma en que usted puede tratar de regularizar su estatus, hágalo, pues porque esto pudiera tener un impacto en el estatus legal de su hijo. Muy importante, y si usted quiere hacerlo, pero no sabe a qué puede aplicar, no sabe qué puede funcionar para su caso, llámenos al 954-306-6921. Hay muchas personas que aplican para un beneficio y no saben que pueden aplicar para esto. Abogado, tenemos preguntas por aquí. Dice, ¿esto aplica a todos los Estados Unidos, a todo el territorio nacional? Sí, la decisión que tome la Corte Suprema va a afectar a todo el país. Primero porque es una medida, como dijimos, una orden ejecutiva, y porque la Constitución, o sea, la Constitución es la carta magna de los Estados Unidos. Si estuviéramos hablando de una medida estatal, sería diferente, pero cuando hablamos de que lo que se está buscando implementar es cómo vamos a interpretar la Constitución, va a tener acogida de todo el país. ¿Qué pasa con estas personas que tienen ya un proceso migratorio pendiente, pero no un estatus aún? Y pues, estas personas, los hijos de estas personas pudieran ser afectados por esta medida. Eso está por verse también. Si la medida pasa, ya tendríamos que ver cómo la van a aplicar. Porque si ya digamos, una persona tiene un permiso de trabajo, ya ahí básicamente el gobierno le está dando la autorización de estar aquí. ¿Me explico? Entonces, ya ahí vamos como ya se serían argumentos que se tendrían que hacer por caso. Obviamente los abogados van a decir si la persona tiene residencia, si la persona tiene TPS, si la persona tiene permiso de trabajo, le aplicaría distinto. Entonces, eso ya sería algo que se tendría que ver la implementación. Claro, por ahora aún no tenemos esa información. ¿Qué nos falta comentarle a las personas sobre este tema, abogado? Bueno, lo principal es, nuevamente le decimos a las personas, llamen a su congresista. El problema es que para esto
ni siquiera el congresista nos ayuda, pues porque obviamente no es una decisión que va a tomar el Congreso, sino que va a tomar la Corte Suprema. Entonces, la recomendación en sí es, uno, esté atento a los cambios en la ley. Puede que estén dando información regularmente en las noticias. Nosotros también, por aquí, por nuestros diferentes canales, por nuestro live, por Florida News, el programa que tenemos de Inmigración Segura, vamos a estar dando también updates acerca de cualquier novedad que se salga, que sepamos al respecto. Entonces, sí, por ahora es estar informados y buscar formas en que pueda obtener un estatus legal, porque eso puede que en su momento haga una diferencia. Hacer un permiso de trabajo es un argumento que se pudiera hacer. Obviamente no sabemos todavía cómo lo van a implementar, pero nos daría más herramientas al momento de pedir o de argumentar. Claro, y si usted está viendo este live y tal vez no tiene preguntas sobre la ciudadanía, porque tal vez no es su caso, no va a tener un bebé o no tiene un bebé pequeño, pero tiene alguna pregunta sobre otro tema, el abogado hoy está aquí para responderles cualquier pregunta, no solamente sobre la ciudadanía. Como bien dice el abogado, estamos hablando de este tema porque ha sonado muchísimo, hay muchas personas con preocupación y como bien dice el abogado muchas veces, lo importante es la información. Vale, abogado. Si quieres, podemos tomar unos minutos para hablar del tema que estuvimos examinando la semana pasada, que tiene que ver con las circunstancias extraordinarias para las personas que aplican para el ajuste de estatus. No sé si te quedan algunas más preguntas para el tema de hoy o si no pudiéramos elaborar un poquito más acerca de ese tema. Tengo por ahí una, no es específicamente del tema de hoy, pero es una pregunta que nos hace una persona por aquí. Dice, ¿cuánto tarda escribir un FOI? Asumo que es un FOIA completo. Quiere saber esta persona. Eso depende. Yo he visto FOIAs en 30 días y he visto FOIAs en 12 meses. Depende de dónde sea el FOIA. Entiendo que los FOIAs de USCIS están saliendo mucho más rápido. Tú te encargas de FOIAs en la oficina. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Creo que los de USCIS están saliendo bastante rápido. Creo que los que más se están demorando en este momento son los de la corte, ¿correcto? Sí, cada caso es diferente. No tenemos un... Es difícil decir un tiempo estimado porque pues hay unos, como usted bien dice, que llegan mucho más rápido que otros. Exacto. Entonces, lo más rápido que he visto es 30 días y he visto FOIAs que se toman hasta 12 meses. Correcto. Abogado, me comentaba que quería conversar un poco sobre el tema que se conversó la semana pasada, ¿correcto? Sobre el ajuste de estatus y si se puede hacer o no se puede hacer. Correcto. Entonces, todavía seguimos monitoreando el tema de la semana pasada acerca de las personas que están aplicando para el ajuste de estatus. Como sabemos, hubo un memo de USCIS indicando que la parte discrecional del ajuste de estatus ahora va a ser mucho más complejo poder mostrar esa parte discrecional, especialmente algunos factores como haber trabajado ilegalmente o haberse quedado ilegalmente, son factores que pueden tener un peso mucho mayor. Ahí es donde es muy importante. No llegar al punto de decir, bueno, entonces ya nadie puede hacer ajuste de estatus. No, los ajustes de estatus todavía se pueden hacer. Es más, yo cuando veo el análisis de si hacer un ajuste de estatus o no, veo cuáles son las diferentes opciones. Es porque hay muchos casos en que van a hacer un ajuste de estatus o les va a tocar ir al consulado a pedir la residencia en el consulado. Si les toca pedir perdón en muchas ocasiones. Exactamente. ¿Y cuál es la cosa? Es que si muchas de estas personas, si tienen que ir al consulado y ya han acumulado presencia ilegal en los Estados Unidos, les va a tocar pedir un perdón. Para este perdón, el estándar es extreme hardship, sufrimiento extremo. Y no solamente que es sufrimiento extremo para un familiar calificado. Cuando hablamos de un familiar calificado, estamos hablando de un esposo o una esposa, un hijo, perdón, un esposo, una esposa o un padre.
¿Ah? O ciudadanos. Residentes. Exacto, que sean residentes sus ciudadanos. Cuando nosotros hablamos de lo que está pidiendo el ajuste en este momento, estamos hablando de circunstancias extraordinarias, lo cual es mucho menos que mostrar extreme hardship. Y no solamente eso, sino que las circunstancias extraordinarias también se pueden argumentar para el aplicante, porque cuando hacemos un perdón, nada más nos podemos enfocar en los qualifying relatives, en el papá y la mamá o en el esposo y la esposa. Cualquier situación que tenga el inmigrante no lo podemos tener en cuenta. Y cuando hacemos un caso de circunstancias extraordinarias, ahí ya sí podemos utilizar la totalidad de las circunstancias. Podemos hablar de los hijos, podemos hablar del propio inmigrante. Entonces, lo que esto me dice es que si yo tengo que decidir entre hacer un caso de ajuste de estatus, en el cual tengo que mostrar circunstancias extraordinarias, o un caso en el consulado, en el cual tengo que mostrar sufrimiento extremo para el papá o la mamá, o el esposo o la esposa, definitivamente el ajuste es una mejor opción. Y no solamente eso, sino que las decisiones consulares no son apelables. Y eso es algo muy importante entender. Cuando una persona va al consulado y le dan una decisión negativa, no se puede apelar a esa decisión. Cuando nosotros hacemos un caso ante USCIS, un caso de ajuste, por ejemplo, digamos que no pasó las circunstancias extraordinarias, hay muchas instancias en las cuales podemos apelar. Podemos hacer una moción de reconsideración. Hay situaciones donde tenemos derecho de que un juez sea el que tome la última decisión con respecto a este ajuste de estatus. Si el juez lo niega, podemos apelar ante el Board of Immigration Appeals, la Junta de Apelaciones de Inmigración. Entonces, ahí es donde tenemos que darnos cuenta de que, a pesar de que el ajuste se ha hecho mucho más complejo, en mi opinión, sigue siendo una mejor opción que simplemente salir al consulado y pedirlo allá. Abogado, por allí también salió una noticia diciendo que USCIS se había retractado de esta medida. ¿Qué tanto nos podemos confiar en esto? Bueno, dos cosas. No dice que se ha retractado la medida, o sea, el memo todavía está. La noticia que yo leí fue como que no la van a hacer generalizada, o sea, como que no le va a aplicar a todo el mundo. Pero ahora la forma que yo lo veo es como una ruleta rusa, entonces ¿a quién le va a aplicar? La forma que yo lo voy a tomar con mis clientes es, yo voy a asumir que en el caso tuyo te lo van a aplicar. ¿Por qué? Porque digamos que se mandan 100 casos. O sea, no están retractándose del memo, el memo sigue estando ahí. Lo que están diciendo es, miren, si tenemos esto, pues no se lo vamos a aplicar a todo el mundo. Eso es como uno ir a un estadio y que le digan a uno, le va a caer un martillo a alguno de ustedes en la cabeza, pero no sabemos a quién. Yo voy con sombrillas a ese estadio. Entonces, es lo mismo con esto. O sea, ellos están diciendo, no va a ser generalizado, pero digamos que al 10% de la gente le apliquen esta norma. No sabemos a quién se la van a aplicar. Mi recomendación para los clientes es asumir que te la van a aplicar a ti. Muy importante. Adelante. Continúe, que me parece muy importante y muy interesante ese tema, y usted iba a explicar por qué. Sí, porque es muy importante ya ir preparado. ¿Por qué? Porque es que las consecuencias de ser una de las personas que le aplican esta norma y no estar preparado conlleva una negación, conlleva el potencial de que lo manden a corte, conlleva el potencial de que eventualmente pueda tener una orden de deportación. Entonces, la buena noticia es que no lo van a aplicar al 100%, digamos, no es que todo el 100% de la gente le vamos a aplicar esta norma, pero si se lo van a aplicar aún sea al 10%. ¿Cómo saber que usted no está en el 10%? La forma en que yo lo voy a hacer con mis clientes es, yo voy a asumir que tú vas a estar entre esas personas que lo van a hacer. Si no nos piden nada perfecto, pero si nos llegan a pedir eso, vamos a estar preparados. Y una de las cosas que yo siempre le digo a las personas es, ¿qué tan importante es su caso de inmigración? Y la persona tiene que contestar esa pregunta. Hay gente que me dice, abogado, mire, después de mi familia y Dios, mi caso de inmigración es la cosa más importante. Entonces, si es algo que consideramos que es tan importante, se le tiene que dar la importancia que necesita. Y entonces,
ahí es algo donde la gente no puede improvisar. Yo voy a ver qué me dicen y ¿por qué? Porque lo que pasa después es que le dan una notificación para ir ante un juez, le niegan el ajuste, le toca volver a pagar todo nuevamente y la cosa es que ya ha ganado un caso delante de un juez, como están las cosas en ese momento, puede ser más complejo y están más cerca de que te puedan dar una orden de deportación. Como le digo yo siempre a los clientes, la idea es hacerlo bien y hacerlo bien desde el comienzo, no hacerlo bien a la tercera vez. De verdad que es súper, súper, súper importante esta información para todas las personas. Y por aquí tenemos una pregunta que dice, ¿qué pasa con toda esta situación si ya estoy en proceso migratorio? Bueno, ¿a qué se refiere con estoy en proceso migratorio? Porque si estar en proceso migratorio puede ser ya estoy delante de un juez o proceso migratorio puede ser ya mandé mi ajuste. Si ya mandaste el ajuste, tienes que estar preparado para cuando te llegue la cita. Hay muchos casos de que tenemos clientes que ya se ha mandado la aplicación de ajuste. Ahora nosotros tenemos que estar preparados para cuando nos llegue esa cita o nos manden un request for evidence, porque esas son las dos cosas que van a pasar. Request for evidence, recordémosles a la gente, es solicitud de evidencia adicional en caso de que USCIS le pida más evidencia adicional. Hay situaciones que el gobierno puede decir, mire, recibimos su caso, no estoy convencido, mande más evidencia. Una es request for evidence, estar preparados para cuando le pidan eso, o si le dan una cita, ir preparados a esa cita de inmigración. Yo tuve una entrevista la semana pasada. Fue el día martes, o sea, fue el primer día después de que se había implementado, porque acuérdense que el lunes fue día de fiesta. Y los oficiales todavía estaban como medio perdidos porque la medida salió un viernes, ¿right? Y el oficial ahí cuando entrábamos me dijo, bueno, pero explíqueme por qué, a mí, al cliente, ¿por qué no se fue del país? ¿Por qué no? Entonces ya se sintió la presión, ¿me entiendes? Ya inmediatamente nos dimos cuenta de que la temperatura de la entrevista no fue la misma. Entonces, que es muy importante, hay que estar preparados para ir a esa entrevista con la documentación que se necesita, no solamente con la documentación. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo para nuestros clientes es un memorándum explicando las circunstancias, porque es muy importante también eso, tener ese paquete. En este caso, el oficial me dijo, bueno, yo no soy el que va a tomar la decisión final, la va a tomar mi supervisora o mi supervisor. ¿Qué pasa? El supervisor no es el que tuvo a ese cliente delante. Si nosotros ya vamos preparados con un memorando y con un paquete para dejarle al oficial, ya el supervisor cuando vaya a tomar la decisión final va a poder ver lo que se le presentó. Entonces, sí es bien importante ir preparados con la documentación, y no solamente con la documentación, sino con los argumentos legales. Sí, claro, estar preparado puede ayudarnos muchísimo que no estar preparado. Quería comentarle a las personas, vuelvo y les digo, sé que lo he dicho varias veces, pero si usted quiere una evaluación específica sobre su caso, llame o escríbanos 954-306-6921 o al WhatsApp. También vaya a seguir al abogado que tiene abogado. Tiene Facebook, tiene TikTok, tiene Instagram, lo pueden seguir YouTube, lo pueden seguir en todos lados para que vean los lives de los miércoles. Tiene LinkedIn. No, mentira. Para que puedan ir siguiendo a los live que hemos hecho. También el abogado hace un programa que se llama Florida News, ¿correcto? Sí, el programa se llama Inmigración Segura, con Florida News. Ajá. Correcto. Entonces, si usted quiere ver y mantenerse informado sobre todo este tema de migración, vaya y sígalo, que él le va a estar allí respondiendo todas las preguntas. Abogado, ¿qué más le decimos a las personas? Un último mensaje o un último pensamiento para que las personas se queden con respecto tanto a la ciudadanía por nacimiento como al ajuste de estatus. Bueno, para ambas situaciones, lo más importante es la preparación. Para los que están pendientes de la situación de la ciudadanía por nacimiento de los hijos, es evalúe cómo puede usted mejorar su estatus migratorio. Es más, durante la administración pasada, habían tantas formas que se podían hacer y mucha gente se quedó dormida. Lo que pasa con situaciones como las que tenemos en este momento es que ya la gente despierta y empieza a decir, bueno, tengo que buscar una solución, tengo que arreglar mi situación de inmigración. Entonces, y para la otra de los ajustes de estatus, es lo mismo, no dejen que lo cojan por sorpresa. Dicen que soldado preparado no muere en guerra, dice el dicho, ¿no? Ya sabemos
exactamente cuáles son las situaciones para las cuales tenemos que estar preparados. Ya sabemos qué es lo que el gobierno quiere ver, entonces la recomendación es prepárese, no asuma de que los casos a todo el que aplica se lo van a aplicar. Esto nada más es mandar de una forma y ya, basado en cómo están las cosas en este momento, es mucho más que eso. Correcto, abogado. ¿Tenemos programas de migración segura esta semana? Sí, entiendo de que vamos a pasar un programa específico hablando de los cambios del ajuste de estatus. Entonces, hicimos un live la semana pasada acerca de eso. Estamos pasando al aire un programa que tiene que ver con la implementación y con esa nueva noticia. Estén pendientes que ahí vamos a dar más información acerca de esta medida. Entonces vaya y vea el live de la semana pasada, luego esté pendiente para que vea el programa de inmigración segura y si usted todavía quedó con dudas o no sabe si le aplica o no a su caso, llámenos y haga una evaluación para que le digan específicamente qué tiene que hacer con su caso. Bueno, abogado, muchísimas gracias. Gracias por conectarse y gracias a todas las personas que enviaron las preguntas al abogado. No, nuevamente un gusto estar acá. Esperamos que les hayamos podido contestar todas sus preguntas, que este programa, este live, haya sido de valor, que tengan más claridad, tanto con el tema de la ciudadanía para los niños y también con los cambios que están pasando con respecto al ajuste de estatus. Y como dijiste, suscríbase, toque la campanita. Comparta este video y si tiene preguntas, llámenos para una evaluación gratis de su caso. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos en el próximo live. Gracias.